Una comunidad es tal porque tiene temas comunes. Un territorio, por ejemplo, que nos hace comuna. Una comunidad comparte valores, los discute, atesora y defiende. Una vivencia de la historia, unas costumbres, una tradición, un sentido, la conciencia de pertenecer a una misma idiosincrasia. Así, los pudahuelinos compartimos un origen que nos reafirma nuestro sentido comunitario, un origen que llega a nosotros desde las historias que los mayores nos han legado acerca del pasado barranquino, que configuran nuestra particular identidad. Por eso repetiremos siempre los nombres de lugares y personajes que fueron parte central de ese pasado. Los viejos fundos, San Pedro, Pudahuel, Santa Corina, centros de diversión como La Pachanga, personajes como Don Juan Zavala, conocido como el Rey del Zapallo, Rosa Lorca, cantora y partera, una de las principales fuentes desde donde Violeta Parra bebiera de la sabiduría campesina. En fin, y es que toda aquella información habla de nuestro particular modo de ser, que nos hace sentirnos semejantes con nuestro vecino. Cada cual, por cierto, tendrá sus puntos de vista, sus fuentes, su versión de los hechos. Pero al final, siempre llegamos a un punto común, a la certeza de que somos hijos de una misma tierra que hoy llamamos Pudahuel. La historia dice que el antiguo fundo Coronel Sánchez, fundo que perteneció a Diego Antonio Barros, padre del célebre historiador Diego Barros Arana, que llegara a vivir a los 19 años a este enclave, relativamente distante de la ciudad, fue comprado por el matrimonio que formaban Alfredo Riesco y María Corina Riesco. En honor a su esposa, el extenso predio que comprendía desde la actual San Pablo por el norte hasta el llamado Callejón de los Perros por el sur, hoy Avenida Los Mares, y desde Teniente Cruz por el oriente hasta Serrano por el poniente, pasaría a llamarse Santa Corina. Pudahuel era en ese entonces Las Barrancas, comuna formada pocos años atrás, en 1897, ante la solicitud de los vecinos que necesitaban de una estructura administrativa para dar solución a las necesidades del poblado en formación. La vida estaba marcada por la actividad del campo, lo que le daba un especial encanto rural. La gran mayoría del territorio estaba ocupado por fundos, siendo aún muy pocas las calles y las casas. Entre ellos, el fundo Santa Corina, que pasaría a la historia por varias razones. Primero por su capilla, construida en 1922, que se irguió como centro de una importante actividad relacionada con el fervoroso pueblo católico de la región. También porque su casona patronal pasó a ser propiedad municipal, primero como Casa de la Cultura, durante el gobierno de la Unidad Popular, y luego, hasta el día de hoy, como casa consistorial de nuestro municipio. Y finalmente, porque en el imaginario colectivo es el centro donde confluyen importantes leyendas que compartimos casi en señal de complicidad. Los dueños de ahí, de esa parte de ahí de la localidad, hizo un pacto con el diablo, que es lo que he escuchado yo. Había un árbol que decía que ahí también daban versiones de que la patrona de ahí sacrificaba a los esclavos en la antigüedad, los amarraba en los árboles. Y que en esos años vivía la Quintrala, creo que era. Un ser extraño, mezcla de serpiente con otra cosa, y que eso era maligno. Que ahí sale un culebrón, dicen, po. ¿De esta parte como iglesia que hay? Ahí. Hay la iglesia, creo que era que le cantaban,
Lo alimentaban con huevos. O sea, lo único que escuché que estaba debajo de la iglesia, pero más allá de eso. Ah, que se trata de que la Quintrala. Escuché la historia del culebrón, que supuestamente era un cura que había hecho pacto con el diablo y que el curita había engañado al diablo y se convirtió en mitad culebrón y mitad humano. Había un culebrón que era mitad hombre, mitad culebra. Era hombre que salía en la noche. Que dicen que en la iglesia, me parece, que aparecía un culebrón. Pero hay grandes historias de ese del culebrón, es muy nombrado. Ahí aparecía el diablo también, aparecía fuego. O sea, que lo asimilan con el tema de la Quintrala, del tiempo que ella vivió acá, o que pueda ser algo como de sobrenatural. Dice que le tenían una persona especial para que lo atendiera. Creo que a las 12 le traía una docena de huevos y en la tarde lo atendían también. Y después se oyó decir que se haya desaparecido. La abuela nos contaba que ellos vivieron harto tiempo ahí en lo que es la casa de la municipalidad que la mamá nació en el sector de La Pajarera, que llaman, donde atiende asistencia social ahora. Entonces ella conoció a la señora Corina, conoció a don Alfredo, y conoció a los chiquillos, decía yo. Sí. O sea, Fondo Santa Corina, yo no estaba chico, sí, yo le hablo más de 60 años atrás, pero mi papá tenía mucho contacto ahí porque era muy amigo de don Carlos Riesco, de don Carlos Riesco y de la señora Corina Riesco. Mi papá fue chofer, fue cochero de ahí. Mi papá siempre pasaba a conversar con el caballero, a pedirle un favor por ahí, y ya le decía a él: no tengáis problemas con quien habla con Floro, ¿no? Floro era el administrador, que Floro Quintero, caballero. Nosotros venimos a tener conexión con eso cuando se entregó a la municipalidad. Y eso se entregó más o menos por ahí, por el 75, más o menos 74, 75. Porque fue cuando empezamos con todos esos programas sociales. Nos tocó ir a la Casa de la Cultura, donde no había luz más que natural, hasta las 6 de la tarde, donde está la mitad de la casa en el suelo. Me llamaba la atención cuando conocí, porque nosotros por novedad íbamos, cuando veníamos como dirigentes a visitar ahí, había todo lo que son los jardines, hay una pérgola ahí donde está el casino, atrásito todavía existe esa pérgola, y por los alrededores, que yo ahora no me he fijado si existen, eran como acequias, unos canales de ancho, serían unos 30, 50 centímetros, y todos cubiertos de azulejo. Había una casita a la entrada que era la casa del administrador del fondo y tenía la misma forma de la casona grande en U. El lado de la alcaldía estaba muy destruido. La parte mejor era del salón, porque ese salón siempre estuvo. Tenía una puerta muy bonita hacia el frontis del municipio de San Pablo. Estaba todo el frente y al lado derecho, hacia los ediles de la casa, había un gran comedor ahí. Un comedor con parqué, con una chimenea hermosa, con un baño adornado con mármol, una cocina, había en ese sector. Porque uno siempre iba a la pregunta del culebrón, de las penaduras, de las apariciones y todas esas cosas de la leyenda. Lo habían criado de una culebrita de chiquitita y la alimentaron con sangre del dueño de haber sido, imagino.
Y el bichito fue creciendo y después le colocaron un anillo de oro que era tan grande, oro macizo, que él mostraba así tan grueso, y que después se le estaba enterrando porque había crecido y engrosado tanto el animal que el anillo se le estaba enterrando. Y tenían una casa, esa casita la conocí yo, que estaba por detrás de la iglesia, un costadito por ahí donde está el camino donde se entra al gimnasio. Y decían que ahí había vivido el culebrón, estaba encerrado. Entonces yo me preguntaba cómo pudo haber vivido un animal que lo cuidaban tanto. Entonces ellos contrataron personal especializado para que cuidara al animal. Creo que era una sola persona el encargado de darle la comida, la alimentación y vigilarlo. Se decía que el dueño del fondo había hecho un pacto con el diablo para que le diera riqueza y le había entregado la vida de su hijo. Y su hijo se había convertido en un culebrón. Esa era la historia. Y que el culebrón lo tenían en esa casa de cristal. Esa historia siempre se habló del culebrón. Se habló. Y claro, yo estaba chico porque he tenido 10 años. Y pasábamos siempre y en el invernadero, nos sentábamos, conversábamos media hora. El caballero, siempre pasaba leyendo el caballero, pero siempre que había culebrón, tendría que haber estado guardado nomás. Además, cuando escuchamos historias ya se nos hacía tarde cuando jugábamos aquí, nos íbamos asustados, no queríamos quedarnos más, no había ni una luz, entonces que aparecía el diablo y un culebrón era terrible. Entonces cuando ella hizo la primera comunión dice que separó, ella decía manjares, pero tiene que haber sido torta, pasteles, cositas ricas, y fueron todos a un lugar que la mamá decía que lo nombraban el culebrón. Y era mi mamá y mi tía, una hermana de mi papá, que hicieron la primera comunión. Y mi tía era más curiosa. Entonces dice que había como un galponcito, pero muy elegante, decía. Yo no me imagino cómo será, sería de vidrio, sería... Y había una puerta, pero la puerta no la abrieron para tirar eso hacia adentro, porque era comida que llevaban para compartir con ellos. Entonces levantaron un poco la puerta y tiraron el plato hacia adentro. Y mi tía se agachó. Y ella decía con mucha gracia, había una hueá adentro, decía que era como hombre, pero que era un ser humano, pero con el pelo largo, sucio. No era animal, dice. Ella está segura de que era una persona. Pero lo que a mí más me llamó la atención, conversando con una ex colega que era sobrina de un ex alcalde de acá muy antiguo, el abuelo de ella me decía que le había contado que el dueño tenía un culebrón y le contrataba nodrizas para que lo amamantaran. Y habían contratado a una niña muy joven que había tenido guaguita hace poco. Y dice que le pagaba muy bien, pero que a los 3 meses ya no quería más. Estaba desesperada, se avejentó totalmente y se fue la niña. Y de ahí le traían otras nodrizas para que lo amamantaran. Curioso, decía cómo amamantar. Decían que era terrible la cosa. Para protegerse del culebrón, que andaba en las inmediaciones de este municipio. Y se hablaba de que era mitad pelo y mitad pluma. Mira, mi abuela nos contaba que la señora Corina viajaba mucho a Roma. Y de hecho muchos árboles, los antiguos que están en la municipalidad, son traídos de allá. Entonces ella dice, la señora Corina iba a comprar manzanas a Roma. Yo no sé cómo iría a Roma a comprar manzanas, pero yo creo que sería algún medicamento para esta persona que estaba... Se me ocurre ahora. Y ella viajaba mucho, pero también yo creo que estaba relacionado un poco con la santidad de Roma, como para traer bendición, como, no sé, para ir a buscar indulgencias, algo, porque eran muy creyentes, porque ellos sentían, o se decía a la gente de afuera que era como una maldición. Y en una oportunidad el animalito se les escapó. Y
se les escapó para siempre porque creo que contrataron gente, pagaban, ofrecían una cantidad enorme de plata al que encontrara el animal y no lo encontraron nunca. Yo, como le digo, me hacía la pregunta, decía yo, ¿cómo podían tener un animal de tanto valor como ellos lo consideraban en una casa tan de mala calidad? Porque tenían que haberlo tenido bien seguro. Y me decía que él había participado en la búsqueda del culebrón, que habían recorrido, porque estos todos eran chacras, eran viñas, todo este sector aquí, pues sí. Y el canal pasaba un poquito más arriba de la calle Corona Sueca. Así que todo esto eran puros chacras, viñas, y la gente creo que se desbordó buscando el culebrón, pues, y él me contaba el caballero que le habían dado. Entonces todos estos mitos han ido quedando en la historia, yo creo que lo hemos ido recuperando y también mantenerlos con cierto respeto. ¿Ah? Yo creo que hay alguien que dice que son tonteras, pero yo creo que esas tonteras son parte de nuestro patrimonio cultural, de nuestro lenguaje, de nuestros hábitos. Y lo inexplicable siempre se le va asociando a cosas extrañas. Pero las cosas extrañas, según mi opinión, existen. Y la gente a veces con su lenguaje y cómo va construyendo la historia, siendo algunos analfabetos, pero capaces de escribir una historia. Y una historia que está a través del lenguaje. Y eso es lo importante en la comuna de Pudahuel, sobre todo para Pudahuel Sur, generaciones nuevas que han ido apareciendo, gente nueva que llega a la comuna, que se vaya integrando un poco a esto, de la Quintrala que también estaba acá. Yo no creo, es un dato histórico, pero se dice que venía aquí a reposar a la familia de los Manriesco, y el culebrón, que era una maldición que estaba sobre una persona de esa familia. La historia del tuetué, la historia del diablo, y otros diablos que aparecimos después. En este Día del Patrimonio, quisimos continuar en la senda del reencuentro con aquellas historias en las que nos reconocemos, porque han acompañado nuestras vidas desde siempre, en las conversaciones de nuestros mayores, en las noches frías de invierno, en tardes soleadas de verano, con los aviones llegando y despegando del aeropuerto, porque somos en gran parte lo que fueron los forjadores de estas tierras. No es extraño entonces que los mismos temores, las mismas sombras nos acechen hoy como antaño.